De un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día le está, y el tiempo está en él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios, y tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Él es grande y fiel. Fiel aunque nosotros seamos infieles.
Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su sierva fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Jesús con sangre me compró y suya soy. Jesús con sangre me compró y suya soy. Vida eterna tengo ya, que jamás se acabará. Jesús con sangre me compró y suya soy. Qué gozo irle al final, llamarme fiel. Qué gozo irle al final, llamarme fiel. Viviré con el Señor, oh ven pronto Salvador. Qué gozo irle al final, llamarme fiel. Gloria a Dios. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras vivo. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice, alma mía, a 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 Jehová. Aquí estamos para bendecir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios. ¿Tienes otro slide, Wanda? Okay. Maravilloso. A ver, se me fue la onda. Maravilloso, maravilloso es Cristo para mí, consejero, príncipe, Dios poderoso, sí. Él me salva, Él me guarda, mi un pecador. Gloria sea para siempre al Redentor. Quedó invertido, es el otro primero y luego este, pero no importa. Maravilloso, maravilloso es Cristo para mí, consejero, príncipe, Dios poderoso, sí. Él me salva, Él me guarda, mi un pecador. Gloria sea para siempre al Redentor. Maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Cristo el Señor. Rey ensalzado allí y soberano aquí. Maravilloso es Él. Cristo el Señor. Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios,
nos inclinamos y le adoramos. Maravilloso es Él, Cristo el Señor. Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios, nos inclinamos y le adoramos. Maravilloso es Él, Cristo el Señor. Gloria a Dios por la maravilla de tenerlo en nuestras vidas. Bendiciones, hermanitas. Amén, amén. Hermanita Pali, ¿nos puede ir en oración, por favor, por hermana Dalis, para que ella sea usada por el Señor en esta tarde? Amado Señor y Padre, estamos delante de su presencia, agradecidos, Señor, por la bendición que nos ha dado de darnos un nuevo día, de darnos, Señor, un lugar donde descansar, por proveernos de todo lo necesario, Señor, para poder subsistir, para vivir en este lugar, en esta tierra. Le rogamos, Padre, esta mañana que bendiga a cada una de nuestras hermanas que está conectándose, Señor, para escuchar este mensaje, especialmente por la expositora, Señor, que usted le dé palabras fáciles, Señor, palabras suyas que ella pueda compartirnos para que nosotros, Señor, podamos perfectamente, Señor, entender, asimilar la información que nos da y sobre todo, Señor, que no se queden solo en nuestros oídos las palabras, sino que las llevemos a la práctica. Sabemos que somos faltas, Señor, sabemos que aún hay mucho que cambiar, que mejorar en nosotros, pero es por eso que venimos delante de su presencia, para pedirle, Señor, que no nos suelte de su mano y que nos ayude momento a momento, día a día, a ser mejores hijas suyas. Sea con mi hermana Dalis, bendígala, Padre Santo, únjala, Señor, y déle su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos por todo esto. Amén. Amén, amén. La dejamos ahora con la hermana Dalis. El micrófono es suyo. Hago la presentación. Adelante, Pali. Hermana Dalis. Nuestra hermana Dalis es una hermana pues conocida ya por muchas de nosotras, una hermana muy querida, profesionalmente Dios le ha dado a ella la oportunidad de prepararse como psicóloga, tiene una licenciatura y una maestría. Nuestra hermana Dalis nació un 25 de octubre en Panamá. Ella forma parte de la iglesia desde hace ya muchos años. Actualmente reside en Carolina del Sur. Es miembro activo de la Iglesia de Cristo en Greer, Carolina del Sur. Nuestra hermana es también maestra de la Biblia de niños, de adolescentes, de damas, y pues también es consejera en la iglesia a la familia espiritual. Le gusta trabajar con nuestros hermanos. Nuestra hermana fue casada y de ese matrimonio procreó 2 hijos, un varón de 18 años que ya inició la universidad y una hija de 16 años que junto a ella está también dando clases para niños ahí en la congregación. Ambos son cristianos y servidores de la iglesia junto a nuestra hermana Dali. Ella se ha esforzado, hermanas, por traerlos, por dejarlos dentro de la iglesia, por ayudarlos a permanecer, a dar el mejor ejemplo que les sea posible dar, independientemente de la situación, cómo se dio el matrimonio. Nuestra hermana actualmente labora como supervisora de consejeras para familias. A ella le gusta leer, le gusta salir a caminar, le gusta evangelizar. Además que tiene un verso bíblico que quisiera compartirlo con ustedes. Ella nos dice que su verso preferido que le da ánimo es Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra hermana Dalis dice que su mayor motivación para seguir en el camino de nuestro Dios es poder ir a la eternidad al lado de nuestro Padre Dios junto con toda la familia espiritual
y todos aquellos hermanos que ya descansan en el Señor. Y dice que no quiere desaprovechar una oportunidad cuando ella tenga la oportunidad de hablar de la palabra, de traer almas al Señor. Y pues en una situación como ahora, hermanas, darnos clases para ayudarnos a salir adelante, a hacer correcciones. Y algo que admiro yo en ella es que a pesar de que su matrimonio no funcionó como me decía ella, fue una causa muy difícil. El hombre decidió buscar a alguien más. Entonces, es una situación muy difícil, pero precisamente ese dolor para ella, dice, me dio una gran lección. Pero la principal es agarrarse de la mano de Dios y continuar, y a la vez también ayudarnos a nosotras a quizá no cometer algún error o a observar cosas que quizás no estamos observando. Hermana Dalis, que Dios la bendiga, Dios la use y adelante. El tiempo es suyo. Amén. Es un placer estar aquí nuevamente con todas ustedes, hermanas, y el tema de hoy va a ser muy importante. Como siempre, pues para aquellas que no me conocen, soy la hermana Dalis, sierva del Señor, y estoy a las órdenes. Y este material también lo hago disponible porque creo que yo que soy divorciada por la causa bíblica, como lo dijo brevemente Pali, ¿verdad? Ojalá hubiera una recolección de esta información en cada congregación, porque estas situaciones son inevitables. Vivimos en un mundo donde el pecado ha entrado y va a haber momentos en que a ustedes, una amiga, una hermana va a llegar a ustedes y ustedes, sería maravilloso si tienen ya este material para poderlo compartir. Así que yo lo voy a hacer disponible por correo electrónico a aquellas que me contacten con mucho gusto, porque es un material muy, muy importante para orientar cuando se da situaciones problemáticas en el matrimonio. Bueno, es un placer estar aquí, como les dije, y vamos a comenzar pues a aprovechar el tiempo que Dios nos da para ver su bella palabra. Voy a compartir el PowerPoint. Ok, lo voy a hacer grande. Hermanas, ¿lo pueden mirar? ¿Está bien el PowerPoint ahí en la Hermanita, presentación? todo bien, gracias. Sí, hermana, muy bien. Entonces, el tema para hoy es esperanza para el matrimonio. Vamos a ver brevemente, ¿verdad? Porque es un poco tiempo, ¿verdad? Vamos a ver primeramente ante Dios qué es el bello matrimonio. Luego también vamos a ver una de las causales de tantos problemas que es la infidelidad. Vamos a ver pasos para cortar con la infidelidad y vamos a ver también por último pasos para sanar cuando se ha dado la infidelidad y vamos a concluir también este bello tema hoy. El plan de Dios para el matrimonio es que la unión no se rompa, porque sabemos que el matrimonio es la base de la iglesia, de la sociedad, y el amor es una de las cosas más bellas que Dios ha dado aquí en la tierra. Poder tener un amigo, un hermano en Cristo, un compañero, un esposo, es una bendición, hermanas, un privilegio. Y existe el amor, existe personas que quieren construir un mundo mejor, personas que quieren ser estables en un matrimonio. También sabemos, hermanitas, que el propósito del matrimonio es glorificar a Dios y crear a los hijos en el Señor. Ese es el ideal de nuestro Padre Celestial, que haya esa protección, que haya una madre y un padre en el hogar y que esos hijos crezcan y sean la siguiente generación más fuerte, ¿verdad? Y que quizás no cometan los errores que nosotras cometimos, aquellas que vinimos a Cristo, ¿verdad? A una edad adulta, como fue mi caso, ¿verdad? Que no crecí en un hogar cristiano, hermanas. Cuando se rompe un matrimonio por infidelidad, que la infidelidad en la Biblia es conocida como adulterio, es imposible ignorar las consecuencias, porque hoy en día la infidelidad, sabemos que existe el SIDA, que existe esta enfermedad que es devastante, puede traer la muerte, y también sabemos que el adulterio puede traer también lo que es la ruptura de un bello matrimonio, o sea, la muerte espiritual. Vamos a ver qué dice Dios que es el matrimonio, hermanas. Hay un movimiento en las iglesias de Cristo donde he contactado hermanas de otros países donde me han dicho que ellas llegaron unidas con su pareja y jamás se les explicó que eso no era un matrimonio. Entonces,
Dios no compara las relaciones sexuales con el matrimonio, basándose en el hecho de que en el Antiguo Testamento Dios hacía distinción entre lo que es una esposa y una concubina. Por ejemplo, si vamos a la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 21, ahí vemos el ejemplo de la vida familiar de un rey. Y la palabra sagrada dice así: Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas. Pero ahí hace la distinción entre lo que es, ¿verdad?, la concubina, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas. En este versículo, las concubinas que tuvieron relaciones sexuales con el rey Roboam no son consideradas esposas y son mencionadas como una categoría separada. O sea que queda claramente, porque a veces llegan personas con este movimiento falso que hay en nuestras iglesias, la iglesia sagrada del Señor, a personas que dicen, pero no, yo ya comencé a tener relaciones íntimas, me he casado ante Dios, ya yo estoy casada ante Dios. ¿Para qué ir a la ley civil a firmar papeles? Esos son papeles. Entonces, mucho cuidado, porque vamos a ver qué dice Dios, no lo que nosotros pensamos. Ya vemos que Dios hace distinción entre lo que en el Antiguo Testamento se permitía, ¿verdad?, que los hombres tuvieran varias damas, y se ve claramente ahí que él permitía algunas, ¿verdad?, que eran concubinas, o sea, tenían relaciones íntimas, pero no eran esposas. Entonces, también vemos en Primera de Corintios 7:2, perdón, indican que el sexo antes del matrimonio es inmoral o es pecado. Sexo antes del matrimonio es fornicación, no es un matrimonio. Entonces, no es bíblico que una pareja que tenga relaciones sin estar casada pueda declararse a la congregación, a la sociedad como casada. Eso tenemos, siempre les recuerdo con mucho amor, ¿verdad? Y me recuerdo a mí misma lo que dice la palabra, que el padre de las mentiras es Satanás. Entonces, esa es una mentira y créame que hay ese movimiento, ¿verdad?, en nuestras iglesias. Ahora bien, vamos a ver, hermanitas, entonces, ¿qué es un matrimonio? Pues es un pacto sagrado donde las dos personas juraron estar juntas hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, para que haya un matrimonio, que debe hacer una pareja, especialmente una pareja cristiana. Una pareja cristiana debe someterse a los requisitos legales impuestos por las autoridades de tu país. Si estás en Honduras, ahí hay leyes, te tienes que someter a esas leyes y reunir esos requisitos, ¿verdad? A veces tienes que sacar una licencia de matrimonio, tienes que buscar ciertos documentos e ir a una oficina pública para firmar, ¿verdad?, esos papeles. Y esa es otra distinción que quiero hacer. Muchas personas dicen, especialmente aquí cuando vienen a Estados Unidos, es triste que a veces las personas tienen su matrimonio en México, en Honduras, en Panamá, pero al estar los varones solos acá, ellos dicen, bueno, en realidad, gracias a Dios que yo no me casé por la iglesia. Yo tengo allá pues una pareja, mis hijos, pero ahora yo estoy muy solo acá en los Estados Unidos. Y bueno, yo no me he casado, porque eso por lo civil, eso no es válido. Tiene que ser ante la iglesia católica. Yo no tuve vestido blanco, yo no tuve ceremonia allá, por lo tanto yo no estoy casado. Acá sí, yo me siento solo y quiero hacer mi hogar acá en los Estados Unidos porque ya no quiero regresar a mi país. Todo eso es devastante, porque Dios dice que en el momento en que tú estás sacando los requisitos legales de tu país, y si te casas solo por lo civil, tú ya estás casado. Perdón que se movió la pantalla, aquí voy a retroceder. Entonces, hay que cumplir con los requisitos porque Dios ha puesto autoridades. Las autoridades que hay, los gobiernos que hay, Dios los permite. Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, vamos a seguir las leyes de los hombres en cuanto esas leyes no vayan en contra de lo que Dios dice. Porque también hay una mentira. Por ejemplo, en Panamá, que fue mi país de origen, donde nací, hace muchos años se vino una ley que dijo, bueno, las parejas que están unidas, en unión libre, y la palabra le llama fornicación, después de 5 años de estar en esa relación, ya están casadas. Entonces mucha gente se quedó, bueno, yo para qué ir a sacar papeles y todo lo demás, en 5 años de unión libre, ya yo estoy casada. Entonces eso tampoco es lo que Dios espera, ¿verdad? Ya estamos viendo que Dios quiere
que nos sometamos a las leyes del país, que busquemos ese matrimonio civil. Si no puedes hacer esa fiesta en la iglesia, porque generalmente lo de la iglesia, ¿verdad? Hay predicadores que te pueden casar en la iglesia, hacen la parte civil y hacen la ceremonia, pero a veces si no puedes ir con la ceremonia en la iglesia, ya estás casada porque fuiste a cumplir con los requisitos de tu país. Entonces, recordemos lo que dice Romanos 13, versículo 1 al 2. Sometámonos, dice toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora bien, también el punto 2 que ven allí, ¿verdad? También a veces hay que seguir ciertas prácticas culturales, familiares y de pacto empleadas en el país donde tú estás para ser oficialmente casada. Si hay ciertas cosas que tu país considera que se tienen que hacer para estar casada, pues tú también las puedes hacer. Y ya dije, ¿verdad? Que no caigamos en la mentira de que 5 años de fornicación y ya estoy casada. No, eso no es el matrimonio. El punto 3, si es posible, una pareja debe consumar el matrimonio teniendo esa intimidad sexual, cumpliendo así con el aspecto físico del principio de que los dos son una carne, los dos son un espíritu. Y aquí, ¿verdad? La ilustración es mi familia delante de Dios. El Salmo 127 dice, 127 versículo 1. Si Jehová no edifica, construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hablamos un poquito de la fornicación porque como consejera, hermanas, casi siempre las parejas que tienen problemas, no todas, pero la mayoría de ellas, que yo noto muchos celos, mucha inseguridad, mucha inestabilidad, con mucho amor les pregunto, mi amor, ¿ustedes tuvieron relaciones íntimas antes de casarse? Y la mayoría de ellos incurrieron en eso y por eso entonces les tienen tantos bases, tanto la base como que fue distorsionada, perdón, y tienen muchos problemas porque Dios recomienda, ¿verdad? Que honroso es el lecho sin mancilla, el matrimonio donde los dos se abstienen de la intimidad sexual y esperan para que ya después de casado puedan entrar a ese capítulo de su vida. Entonces, muy importante si hay jóvenes aquí, ¿verdad? También, y nosotras como madres que también le enseñemos a nuestros hijos la importancia de llegar puros al matrimonio para evitar tantas situaciones difíciles en los matrimonios. Y aquí está el versículo del cual les refería, Hebreos 13:4, dice la palabra sagrada de nuestro Señor, honremos el matrimonio y los casados o casadas manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Ese es un mandamiento, ¿verdad? Que haya ese cuidado del uno por el otro para que no se caiga en la infidelidad. Y ya lo vimos, y está en Hebreos 13:4, tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es amor, es pecado. El verdadero amor espera para llegar a ese lecho sin mancha, ¿verdad? El verdadero amor hace las cosas bien y la sociedad en general glorifica, hace que es glamoroso, ¿verdad? Vemos películas y siempre van primero a la cama, después se casan. Hermanas, tenemos que hacer mucha educación en cuanto a esto. Estoy muy feliz porque en septiembre voy a dar una clase exclusiva sobre lo que es la fornicación y el engaño que hay tras esto, especialmente, ¿verdad? Para que estemos más conscientes de lo importante que es la santidad, porque dice nuestro Dios, sin santidad ninguna de nosotras veremos al Señor. ¿Y qué es santidad? Pues apartarnos del pecado, y en este caso, pues la pareja casada tiene un bello pacto que no se debe romper. Ahora vamos a ver, hermanas, qué es la infidelidad. La infidelidad en la Biblia se conoce como adulterio. Es cuando el acto de que un hombre o una mujer que está casado busca a una persona distinta, busca a una tercera persona para tener esa intimidad, ya sea emocional, ya sea sexual, y lo que solamente se ha dado para los dos, entonces viene una tercera persona a estar allí. Entonces eso es lo que es la infidelidad.
Dios considera que este es un acto vergonzoso y que obliga a la gente a ocultarse, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así en Job 24:15. El ojo del adúltero espera el anochecer diciendo, ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. Levíticos 18:20 dice, además no tendrás acto carnal o esa intimidad con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Sabemos que en el Antiguo Testamento ese era un pecado que se mataba a las personas, se les apedreaba hasta que muriesen si les encontraba en adulterio, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Que porque el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Eso es Levíticos 18:29. O sea que era algo tan estricto y que vamos a ver también qué dice el Nuevo Testamento al respecto. Y prácticamente la infidelidad es una ruptura de la promesa que se ha hecho ante Dios al momento de contraer ese pacto sagrado, ese matrimonio. Y es una parte muy fuerte, hermanas. A veces en la iglesia no tenemos ideas de cómo las personas que están involucradas, ya sea el que cometió el adulterio o la ofendida o la víctima, no tenemos ideas de la variedad de emociones que estas personas experimentan. Y aquí dice la ofendida, pero en realidad los dos van a experimentar una serie de reacciones muy fuertes. Es como pasar un trauma, hermanas. Y ustedes van a ver, por ejemplo, la ira. La persona ofendida va a decir, odio a mi esposo por lo que hizo. Odio a la mujer, al amante que se acostó con él. Generalmente también las damas tendemos a decir que nos quitaron el esposo. Y en realidad, si algo es de nosotras, nadie lo va a quitar. Esa es una triste, pero gran realidad. Si un esposo ama a una esposa, nadie lo va a quitar. Por más que haya mujeres más bellas que nosotros, más inteligentes y grandes tentaciones, el hombre siempre va a tender a respetar y a quedarse con lo que es su esposa, ¿verdad? Pero hay mucho de esa ira, es una ira incontrolable donde la esposa puede querer hasta ir a golpear a ese amante y a veces lo hacen y se meten hasta en problemas legales, ¿verdad? También aquí el punto 2 dice hay desesperanza y desesperación, porque la persona piensa que nunca se va a recuperar de esto y que su vida ya no tiene sentido y su vida ya está arruinada. También en el punto 3 hay mucho temor. ¿Y qué pasará ahora? Si es una mamá que ella no trabaja y el esposo es infiel, se va con la amante, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué haré ahora? ¿Cómo voy a sostener el hogar si él ya quiere sostener el hogar del amante y no ser responsable del matrimonio? Entonces también viene el punto 4 que dice ahí celos. No puedo creer que la prefirió a ella. Yo conozco una dama que hasta se hizo varias cirugías plásticas después de que su esposo le fue infiel porque su autoestima quedó por los suelos, hermanas. Es bueno recapacitar y entender cuando una hermana está bajo esta situación, que entendamos todo el trauma que ella está viviendo. El punto 5 dice que ella también está llena de pesar y de culpa. También puede ser que el que cometió el adulterio también esté sintiéndose así, ¿verdad? Sé que he fallado. Dice a veces la esposa, yo quizás fallé, yo lo tiré a los brazos del amante, es mi culpa. Hermanas, ningún problema en el matrimonio justifica que la esposa o el esposo busque una tercera persona. No hay justificación. Sí puede ser que había problemas matrimoniales, pero eso no significa que ese tiró al otro a los brazos del otro, porque esa persona tenía criterio propio, tenía el poder de decidir, tenía el libre albedrío que Dios nos da. Entonces, hay mucha culpa a veces en las esposas, baja autoestima, bueno, tendré que perder peso, tendré que hacerme más cirugías, se vuelve como un tormento y es algo autodestructivo. A veces también el punto 6 es como un alivio que la persona siente. ¿Por qué? Porque ya habían demasiadas pistas, estaba sospechando hace tiempo que había una infidelidad y ya dice finalmente, bueno, salió a la luz y habíamos estado viviendo una mentira por tanto tiempo. Entonces puede haber cierto alivio también en algunas parejas, puede haber venganza, me las pagará. Voy a contratar el mejor abogado para que quede en la calle, para que no vea jamás a sus hijos.
O sea, puede venir esa parte de venganza que es muy peligrosa, ¿verdad? Y a veces una dama se acuesta con otra persona, o yo le voy a mostrar a él qué tanto duele. Yo también puedo ser reconocida por un varón y me acuesto con otra persona para herirlo a él. Todas estas cosas, o sea que ahí si no hay consejería cristiana, si esa persona está aislada, hasta se sale de la iglesia porque se llena de todo esto pensamientos tormentosos. El punto 8 dice, hay mucha vergüenza y pena. ¿Qué le voy a decir a mi familia? En mi familia todos son católicos. No existe el divorcio. Mis tías todas están con hombres que les fueron infieles toda su vida. ¿Cómo voy yo a decir que yo me voy a divorciar? ¿Cómo voy a decir que mi esposo se fue con la amante y ya no quiere nada conmigo? Entonces, ¿qué dirá mi iglesia? A veces, tristemente, las iglesias no somos el territorio donde nos hemos preparado para poder orientar, y más bien las hermanas o hermanos que están en esto se van de la iglesia porque no ven en nosotros esa madurez espiritual. Por eso que estamos dando este tema, para capacitarnos y entender la variedad de emociones, de trauma que hay en la pareja y cuánto ellos necesitan, ¿verdad? Nuestro amor, nuestro apoyo, especialmente en la iglesia. Debemos estar, ¿verdad?, listas para ayudar a estas situaciones. Hermanas, también a veces pasa que uno puede ser la persona que comete el adulterio, ¿verdad? Gloria a Dios que en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. La traen a Jesús. Jesús comienza a hacer ciertas señales en el suelo y les dice, bueno, a ver, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y gloria a Dios que cada persona vio, ¿verdad?, que este es un pecado más y que no podían agarrar a esa dama y apedrearla hasta muerte. Entonces, ni Dios lo permita que uno cometa el adulterio. Ese no es un pecado imperdonable para Dios. Siempre hay esperanza. Vemos en el caso del matrimonio de Oseas, en Oseas capítulo 1 al capítulo 3, hermanas, hay que leer todo eso. Nos habla de una unión adúltera que fue restaurada por la gracia y la misericordia de Dios. También ese es como un ejemplo de que nosotros tenemos que serle fiel a nuestro esposo Jesucristo, y a veces no lo somos, pero aún así Dios nos perdona. Entonces es muy importante que si alguien comete ese adulterio, la iglesia esté preparada para recibirlo, para restaurarlo, para ayudar a esa persona, hombre o mujer, a que no pierda lo más grande, que es su salvación. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, siempre el plan de Dios para el que fue ofendido y para el que hizo ese pecado del adulterio, siempre es la esperanza, siempre es la misericordia, ¿verdad? Dios ofrece prosperidad, seguridad, esperanza, un futuro para gente que anteriormente fue infiel para nosotros. Dice la palabra que aun cuando estábamos en el mundo en tinieblas, Él nos amaba y nos estaba esperando con los brazos abiertos. Lo mismo hay que aprender en la iglesia a abrazar a esas personas que cometen ese pecado y que puedan seguir un caminar con el Señor, siendo también nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Tenemos un Redentor, un Salvador que no es indiferente a nuestra situación. Mientras estemos en este cuerpo carnal, hermana, vamos a pecar. La gracia y la misericordia de Dios es la única que nos va a llevar a poder tener un cambio, y es una lucha constante. Perfecto solo nuestro Señor Jesucristo. Que quede claro que la persona que comete el adulterio también tiene parte en la iglesia del Señor. Ahora bien, estos pasos son los que yo encontré para cortar la infidelidad, y esta parte yo creo que todas nosotras debemos tener esto escrito, esto imprimido, porque son los pasos más efectivos que hay para cortar la infidelidad. Y a veces, por no tener esta información, ya vimos pues lo que les digo, mayormente la gente que está en esto, yo conocí una hermana en Cristo que ella se fue de la iglesia y después me enteré que era que su esposo le era infiel, pero por años después, cuando ya el esposo había muerto, fue que yo me di cuenta que ella tenía vergüenza de ir a la iglesia, y que bueno, ya después que el esposo murió, fue que ella dijo que eso fue lo que la sacó de la iglesia, que ella no vio que a nadie la pudiese ayudar y por eso se fue para el mundo. Y qué triste, ¿verdad? Porque ya después, años que habían pasado, esa persona se acostumbró a estar en el mundo y nunca más volvió a la iglesia. Pero estos pasos para cortar la infidelidad son esenciales. Veámoslos, hermanitas. Primero,
terminar la relación adúltera. O sea, el que comete la ofensa tiene que hacer esto con sentido de urgencia, ¿verdad? Este material ojalá también llegue a los predicadores, ¿verdad? Porque a veces se pone, por ejemplo, yo he tenido estas consejerías donde la persona dice, ay, pero mire, es que él tiene un hijo con la amante, hay que darle tiempo porque, o sea, vamos a hacerlo poco a poco porque él tiene un amante, él tiene hijos allá. Hermanos, si en realidad entendemos el valor de nuestra alma, el valor de nuestra salvación y entendemos que el matrimonio es algo precioso que hay que cuidar, no vamos a tomar tiempo, no vamos a estar viendo el impacto que hace en la otra persona. O sea, primero es la salvación y cortar eso de raíz urgentemente, inmediatamente, rápidamente y sin poner condiciones. No, que mira, vamos a vender la casa porque yo tengo que pagarle allá al amante, me da lástima que el amante tiene un bebé ahora, ella no tiene trabajo y hasta la esposa queda entonces remediando cosas que no debería remediar y el hombre todavía no corta esos lazos con la persona que no es su esposa, en este caso, ¿verdad? Y el principio de Dios es que lo hagas lo más rápido posible. Además, la situación que más se ve, hermanas, en consejería es que la esposa es la que está diciendo, hermana, mire este adulterio que se ha dado, mi esposo ha caído en esto. Ella es la que está buscando qué libros hay que leer, qué pasos hay que dar. El esposo se vuelve como un hijo porque ya le está dando un montón de instrucciones de qué hacer para cortar el adulterio y el hombre está poniendo excusas y otra vez me resbalé con la amante. No, hermanas, cuando se da esto, sí se puede sanar, sí se puede sacar un hogar adelante después que haya una infidelidad, pero la clave está en que el que cometió el adulterio tiene que tener iniciativa propia, tiene que aceptar que él es el responsable de restaurar el matrimonio a un nivel quizás mejor que el que estaba anteriormente. Él tiene que tener la iniciativa. También hay un punto muy importante. Cuando se dan estas situaciones, al igual que con la drogadicción, es importante que haya una persona muy espiritual ayudando al que cometió ese pecado. ¿Y cuál va a ser la ayuda que le va a dar? Bueno, él que cometió el pecado del adulterio tiene que estar dispuesto a darle cuentas a un hermano, a un predicador, a una persona muy espiritual de sus debilidades, si se siente tentado, si cae otra vez, si se dio en su trabajo y él tiene que cambiarse de trabajo, pero tiene que haber esa iniciativa de darle cuentas a un hermano en Cristo de sus actividades y esa persona a la cual él está dando cuentas también hace el papel de pacificador con la esposa, porque le está trayendo paz a la esposa, le está diciendo, mira, tu esposo va a hacer este cambio, apóyalo, no interpretes esto de esta forma, no te alteres. Esa persona es muy importante, pero si el esposo que cometió, por ejemplo, la ofensa del adulterio, no se quiere abrir a tener esa persona para darle cuentas, a ese compañero con el cual orar, con el cual estar haciendo un devocional todos los días, si él está evitando tener ese compañero para salir adelante, entonces la mayoría de las veces que esto se ha dado es porque el hombre no quiere cortar de raíz el adulterio. Entonces ahí es el problema, por más que la esposa llore y le ruegue, mira, busca que te ayuden, es igual con el drogadicto debe tener también dentro de la iglesia una persona a la cual le dé cuentas, pero si él no tiene ese deseo de hacerlo es porque no quiere cortar el placer del pecado. Entonces dice la palabra de Dios, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Asimismo con el adulterio, eso está en Mateo 5, versículo 29 al 30. Aléjate del camino de la mujer adúltera, está en Proverbios 5. Los proverbios hablan mucho del adulterio. Entonces, aléjate. Si tiene que cambiarse de trabajo, que se cambie, porque primero es su alma. No tanto hacerlo por su esposa, sino porque su alma está en peligro si él sigue en esta relación de adulterio. Entonces, dice la palabra de Dios que también vemos el ejemplo de verdad de huye de la esposa de Potifar. ¿Qué hizo José? Salió desnudo y no cayó en adulterio con la esposa de Potifar. Eso está en Génesis 39. O sea que hay una urgencia en cortar el adulterio.
Huye de las pasiones juveniles, está en 2 de Timoteo 2:22. El segundo paso es admitir los hechos, lo que ha pasado, especialmente el que cometió ese pecado, mostrar honestidad. Debes hacer una confesión en 2 fases. La primera fase es una revelación inicial y honesta de los hechos. ¿Qué pasó? ¿Dónde conociste a esa persona? ¿Cuándo se dieron esas pláticas? ¿Cuándo se dieron esos encuentros pecaminosos? Y ya después, seguida por una confesión reflexiva completa. Y ese es otro punto también, que si el que cometió la ofensa no declara todo, es porque él todavía quiere dejar sendero para volver atrás. Yo no le voy a decir a mi esposa que el amante está en el trabajo, porque yo quiero otra vez deslizarme y no quiero cortar esa relación. Entonces, estas son claves esenciales, porque yo sé que las figuras esenciales a veces que trabajan esto son los predicadores, y muchos predicadores son bendecidos con tener la esposa allí, que también es una buena consejera. Y si estas claves no se dan, hermanas, es imposible ayudar a esa persona que cometió el adulterio. Sin embargo, la esperanza es que sí, que él va a entender que tiene que desnudar su alma, y primero a un nivel razonable, ya después van a venir más detalles, pero es desnudar el alma pensando primero en agradar a Dios y luego también en reconstruir su matrimonio. No debe, el que cometió el adulterio nunca debe esperar a que lo descubran, o me agarraron, o la esposa vio el teléfono con el texto, o ahora tengo que decirle una mitad, una mentira, una verdad a la mitad. Eso tampoco funciona, decir la verdad, pero omitir muchas cosas esenciales, ¿verdad? Todo eso más bien trae que el matrimonio se dañe, porque muchas esposas dicen, no me importó tanto que tuvo relaciones fuera del matrimonio, me importó que ya no hay confianza, que habían tantas mentiras que no las sacó él, las tuve yo que descubrir. Entonces, eso es muy esencial, hermanitas, que cuando estamos aconsejando a estas parejas, el que cometió la ofensa tiene que estar, voy a desnudar mi alma. Y a veces dicen, recomiendan, ¿verdad?, que es mejor decir de más que decir menos, y luego encuentran, oh, tú estabas negando esto, tú minimizaste esto, por lo tanto ya no hay la confianza que debe existir en el matrimonio. Hermanas, parece que alguien tiene su micrófono abierto, si por favor lo cierra. Muchas gracias, mi amor. Entonces, y a veces hay temor, por supuesto, del que cometió el error, ¿verdad?, o el pecado, de decirlo a su esposo. Entonces, para ahí puede ir conseguir un cristiano maduro del mismo sexo, ¿verdad? Si es un hombre, que sea un hombre que le esté ayudando, no una mujer, ¿verdad? Entendemos esos principios de consejería bíblica. Entonces, cuando el esposo tiene miedo de decir que cometió la infidelidad, puede ir, o la esposa, ¿verdad?, puede ir a la iglesia con un hermano o una hermana madura, hablar la situación, y esta persona te puede acompañar a ir a decirle a la esposa lo que pasó, pero hay que destapar eso, no se puede ocultar, porque Dios dice que estamos desnudos delante de Dios, eso está en hebreo. Entonces, esa persona puede ir contigo y también ayudar al que ha sido ofendido a que pueda procesar la información que le viene a traer de que ha habido un adulterio. También es muy importante la transparencia. Si se dio esta situación, hay que ser honestos, y uno mismo, el que cometió la ofensa, decir, aquí está mi teléfono, aquí está mi cuenta de ahorros, aquí están mis archivos de correo electrónico, todo lo tengo aquí para que no haya un password. A veces hay una clave, no la voy a quitar porque quiero transparencia, quiero que me perdones. Y eso es un real arrepentimiento. Cuando en el matrimonio los dos son una carne y un espíritu. Yo a veces veo tantas parejas que tienen problemas, y en la iglesia, y la esposa me dice, mi esposo tiene el teléfono con clave, yo no entro ahí, yo no tengo acceso a la cuenta de ahorro de los dos. O sea, muchas cosas de estas dañan lo que es el matrimonio. Otra vez, desnudemos nuestras almas por completo si queremos que el matrimonio salga adelante. Y es cierto que te arriesgas, ¿verdad? La persona que está haciendo todo esto se arriesga a que su esposa o esposo no le perdone, pero tú estás buscando tu salvación, tú estás buscando quedar bien con Dios. Y las medias verdades, pues, si el adulterio no mató el matrimonio, las medias verdades lo hacen. Hay que ser
honesto y decir todo, ¿verdad? Y junto con esto vamos a ver el siguiente paso, hermanas. Confesar a Dios, a tu cónyuge o esposo o esposa y a los que se ha apropiado el adulterio y el engaño, las mentiras, en búsqueda de un perdón. ¿A quién se debe hacer la confesión? Primeramente a Dios. Todo pecado, incluyendo el pecado sexual, es primeramente contra Dios. David dijo en el Salmo 51:4, contra ti he pecado, solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justicia irreprochable. Voy a quitar esto de aquí, hermanas. Ok. O sea que hay que confesar pensando, ¿verdad?, que lo vas a hacer para buscar la reconciliación, salvar tu matrimonio y también porque es un pecado contra Dios, como lo dijo David. También se recomienda que la persona que cometió el adulterio estudie pasajes de arrepentimiento verdadero, porque la Biblia nos enseña, hermanita, qué es un verdadero arrepentimiento, cuáles son los frutos de ese arrepentimiento. O sea, no es nada más lagrimitas, palabritas, tienen que haber acciones. Y esos ejemplos están en Daniel 9, Esdras 9, Nehemías 9. Ahí vas a ver hombres piadosos, cómo confesaron sus pecados, cómo fueron transformados, ¿verdad? Y eso es lo que la persona debe estudiar. Igualmente los Salmos 32 y 51 son dos salmos ligados al adulterio de David y cómo David confesó eso, ¿verdad? Con Bathsheba y cómo él cambió, ¿verdad? Las mentiras del infiel probablemente lastimaron más que el acto de intimidad sexual. Las mentiras también son un mayor obstáculo para el perdón y la confianza que debe haber entre un esposo y una esposa. Punto 4, hay que hacer un plan de acción, escribir ciertas metas que se deben lograr para que el matrimonio salga adelante. Esto es muy importante. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, o sea, lo abandona, haya perdón. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? En las consejerías bíblicas, que haya una verdadera confesión con Dios, con la pareja y a veces con otras personas, ¿verdad? Porque si la iglesia se enteró, si algunos hermanos de la iglesia sabían de esa infidelidad, pues también hay que pedir perdón a la congregación porque se hizo un pecado público. Y eso es algo que las escrituras hablan claramente al respecto. ¿Qué debe incluirse en este plan de acción? O sea, ¿quién debe tomar la iniciativa? El que cometió el pecado, no la esposa ofendida. Mira, tienes que hacer un plan, mira, aquí está esto, vamos a leer este libro. Tiene que ser la persona que quiera tener una transformación. Él va a escribir ahí los cambios, cómo voy a cambiar, hablar con su esposa, bueno, cuáles, después que cometí ese acto de adulterio, todavía con qué áreas todavía tú te sientes insegura, todavía cómo yo puedo traer dolor a mi matrimonio sin quererlo, cómo quieres que cambie, voy a escribirlo, cómo manejar la tentación, voy a buscar ayuda a cómo manejar la tentación, ¿verdad? A quién invitarás para darle cuentas de tus acciones. Recuerda lo que les dije, que tiene que haber una persona a la cual uno le quiera dar cuentas y decirle estoy cayendo, estoy débil hoy, necesito oración, vamos a orar, necesito que estudiemos, qué pasajes bíblicos me puedes dar, qué pasaje bíblico debo memorizar. Ese compañero cristiano es porque tú lo invitas a tu vida, no es porque una persona diga yo voy a ayudarte, no, la persona que cometió la ofensa va a buscar dentro de la iglesia ese consejero espiritual para darle cuentas. Ahora bien, es muy importante para la rehabilitación de cualquier pecado que la persona se incorpore, se involucre más a la iglesia. ¿En qué? Primero en su casa, leyendo más la Biblia, memorizando las escrituras, formas en que puede servir. Aplica esos dones que Dios te dio en la iglesia. Mantente ocupado en las cosas de Dios. Es siempre la clave. No otra vez estar allí ensimismado, pensando en lo que pasó, que si te sientes culpable, te sientes que no eres digno porque cometiste ese error. No, involúcrate más en la causa de Cristo. Es la recomendación más importante. Y la iniciativa debe de nacer del que cometió el error. Y claro que sí, si tú vas a hacer un plan de acción y tú buscas a alguien espiritual, esa persona te va a ayudar, te va a acompañar, pero tú eres el que tiene que dar los cambios y mostrar a tu pareja
que tú quieres salvar el matrimonio. El punto 5, confía en Dios y camina hacia adelante. No te quedes mirando el pasado, porque Dios dice en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si tu pareja no te perdona, pues ellos tienen la libertad, quizás te quieran ver más frutos de arrepentimiento, quizás quieran un tiempo para sanar. Sin embargo, el cristiano que ha cometido el adulterio es perdonado por Dios. Es importante, es válido para seguir hacia adelante. Continúe con su plan de acción. Recuerden que en el paso anterior hizo ciertas metas. Esas metas todavía son importantes para ir al cielo. No hay garantía en situaciones como esta de que la pareja le vaya a perdonar, pero si hay algo muy, muy bello e importante, Dios perdona el adulterio y saca adelante a esta persona. Así que no hay que dejar que la culpa, que generalmente viene del diablo, ¿verdad? Porque él es el padre de las mentiras, él es el acusador, no hay que permitir que la culpa paralice o detenga el crecimiento espiritual del que comete el adulterio. La tentación será muy grande, ni Dios lo permita, si la esposa no perdona al esposo adúltero, porque vamos a ver más adelante cuál es su condición delante de Dios. Sin embargo, si tú te aferras, el que comete esa ofensa, se aferra a Dios, Dios lo va a sacar adelante y quizás esos frutos de arrepentimiento hagan que la esposa quizás en el futuro lo perdone. Ahora bien, vamos a ver pasos para sanar. Los dos van a necesitar sanar, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí pasos para sanar. A veces es difícil para mí usar este mouse, como le dicen que está aquí con el dedo. Ok, pasos para sanar, hermanitas. Primeramente, comprometernos a estar entregados totalmente a Dios. Cualquier matrimonio debe estar, la persona debe estar totalmente entregada a Dios y seguir hasta el último aliento de vida en nuestro cuerpo, independientemente de la relación matrimonial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Es un caso de infidelidad, independientemente de que te perdonen o no te perdonen, independientemente de que ahorita no sientas que puedes perdonar al que cometió el adulterio, sigue entregada totalmente a Dios. Y preguntémonos, ¿es Dios nuestro gran amor, hermanitas? ¿Ocupa Dios el primer lugar en nuestras vidas? En todo matrimonio siempre debe haber esa actitud. Nuestra seguridad e identidad está en Cristo Jesús, no en tu esposo, no en el matrimonio. Dice la palabra de Dios en Salmos 27:10. Nuestra vida está edificada en Cristo. El Salmo 73, versículo 25 y 26 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Gloria a Dios. Y Juan 16:32 dice, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perdón, eso era el Salmo 73. Y Juan 16:32, Jesús está hablando con sus discípulos la noche que fue entregado y dijo, cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, sola no estoy, porque el Padre está conmigo. Entonces, es muy importante que recordemos esas promesas. Va a haber una entrega total porque al único que vamos a ver después que cerremos los ojos y pasemos al más allá, no es al esposo, no es a los hijos. Sí son personas importantes y tenemos un propósito aquí en la tierra, pero cuando cerremos los ojos vamos a ver solamente a nuestro Redentor. Y ojalá que nos diga, ¿verdad? Sierva amada, cumpliste, entra al descanso, ¿verdad? A estar con el Señor para siempre. Entonces es muy importante que nuestra vida esté edificada en Cristo Jesús y que el esposo no pase a ser un ídolo, porque Dios nunca intentó que el esposo sea el todo de una mujer. No puedo vivir, no puedo respirar sin mi esposo. No, Dios dice, tú tienes ya un compromiso conmigo. Él es nuestro esposo espiritualmente hablando. Él es nuestro todo. Él es nuestro gran amor, ¿verdad? Es nuestro Señor. Entonces, es muy importante que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Y los matrimonios exitosos lo hacen. Ellos, ustedes ven, siguen adelante porque saben que el Señor va a traer al hogar todo lo que es necesario.
Y dice Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces se convierte el esposo en un Dios. Si mi esposo y yo estamos en problemas, yo no voy a la iglesia. ¿Y qué pasó? Dios no nos ha fallado. Dios es la parte sanadora. Nunca la saquemos de la fotografía. Necesitamos al Señor más que nunca cuando hay que sanar una infidelidad. El punto 2, evitar decisiones precipitadas. Hermanas, cuando estos crisis se dan, lo primero que la persona ofendida quiere hacer es, me mudo de estado. Si estoy aquí en Estados Unidos, me voy para Honduras. O sea, pensamos que la distancia va a ser la sanación. Al contrario, si tú te quedas allí y esperas que Dios te trabaje en tu vida y en la de tu esposo, muchas cosas maravillosas pueden pasar, porque para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, una de las características peligrosas y que hay que evitar y que hay que aconsejar a estas personas que están experimentando la infidelidad es que no tomen decisiones precipitadas, sin orar, sin ayunar, sin ver qué dice la Biblia. Antes de mudarnos, antes de buscar un detective, ¿verdad? Porque a veces hasta quieren pagar detectives para comprobar la infidelidad. Antes de pagar un abogado, ¿verdad? Antes de ir a confrontar al amante, como ya dijimos, y darte golpes con la amante, lo primero que debes hacer es consulta a Dios. Actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Busca consejería bíblica. La hay. Hay predicadores que son maravillosos consejeros bíblicos. Hay esposas de predicadores en esta reunión que tienen mucha experiencia y te pueden ayudar, hermanita. Punto 3, no te desesperes, ¿verdad? Está muy ligado a la precipitación, ¿verdad? A ser impulsiva, porque muchas hermanas dicen, no, reconstruir el matrimonio quizá sea una solución para fulana, no para mí. O sea, ya perdiste la esperanza, ya Satanás está ganando terreno porque tú estás diciendo una mentira del enemigo. Porque la verdad dice en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada, hermanitas. Punto 4, considera, ¿verdad?, que quizás hay algo bíblico, quizás hay alguna enseñanza. Siempre que hay un problema deberíamos preguntar, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué lección me quieres enseñar? Hazme humilde. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. ¿Qué lección hay aquí? Abre mi mente, mi espíritu para entender qué tú quieres que yo aprenda a través de esta prueba o cualquier prueba en la vida, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la ofendida que le cometieron a ella el adulterio, han pecado contra ti, es la realidad, estás sufriendo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor y Jesucristo? Que ellos son nuestra roca firme para salir adelante. O sea, no estás sola en esta situación. Este problema puede ayudarnos a crecer más a la estatura de Cristo Jesús, ¿verdad? Cualquier problema puede hacernos más cercanas también al Señor. Podemos aprender a leer más nuestra Biblia, a orar más fervientemente. Si no nos hemos entregado totalmente al Señor, ahí está la clave, hermana. ¿Sabes que hay grupos de oración en la mañana? No quieres ir la extra milla y levantarte y orar con tus hermanas en Cristo cuando esa es la bendición. Ahí ya tú comienzas el día con el Señor. Entonces, hay una clase bíblica, no quieres entrar allí, entonces así no puede haber sanación. Como dice Jesús, ¿te quieres sanar? Le preguntaba a Jesús a algunas personas. ¿De veras que te quieres sanar? ¿Quieres que salir adelante primero con tu alma y luego también quizás, verdad, que tu matrimonio se salve? Entonces hay que hacer esos pasos de acercarnos más al Señor, hermana, para que haya sanación en nuestras vidas. Estamos experimentando sufrimiento, soledad y traición. ¿Quién más nos dio ejemplo de esto? Nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que podemos encontrar mucho consuelo en la palabra. También cuando pasamos estas pruebas, hermanas, podemos ser más sabias. Si nos agarramos de Dios, podemos ser más sensibles al dolor ajeno, porque sabemos en carne propia cuando un hogar se rompe, cuando hay hijos que no van a ver a su padre más porque él decide estar en otro lugar con otra dama. Entonces, todas estas situaciones nos hacen mejores siervas de Cristo. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar este problema? Primera de Pedro 4:19 nos dice, así pues, los que sufrimos según la voluntad de Dios, entreguémonos a nuestro Creador, fiel Creador, y sigamos practicando el bien. Sigamos practicando el bien. Si estábamos entregadas un pie en la iglesia,
upi en el mundo, no me entregué totalmente al Señor. Bueno, es hora de hacer una entrega total al Señor y dejar que Él nos moldee. Confiemos en Dios, lo cual incluye confiar nuestra alma, la del esposo, la del matrimonio, la de la familia. Hay momentos en que tú tienes que dejar todo eso en las manos de Dios porque es muy pesado cargar todo esto. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir haciendo lo que es correcto delante de Dios, seguir congregándonos, seguir participando de las actividades espirituales que Dios tiene en nuestras vidas. Y punto 5, muy importante. Hay que perdonar al infiel incondicionalmente, hermanas. Y yo sé que eso suena tan fácil, pero no lo es en la práctica, ¿verdad? ¿Quién quiere perdonar a un esposo que nos abandona? Es difícil. Es difícil cuando él deja el hogar, no trae más pan a la mesa, se preocupa más por el otro hogar, se desprende totalmente de lo que es su matrimonio. Pero Dios quiere que aprendamos el perdón. Dice el Señor, mía es la venganza, no es nuestra. Nosotras tenemos que tener un alma limpia delante de Dios, pedirle a Dios, orar con nombre y apellido por esa amante, por el esposo, para que él se arrepienta, ¿verdad? Pero hay incondicionalmente, si queremos ir al cielo, tenemos que perdonar al esposo que nos haya sido infiel. El primer nivel es incondicional. El segundo nivel está conectado al arrepentimiento. Ahora bien, en estos casos de infidelidad, la persona que fue ofendida puede agotar primero los recursos de consejería bíblica, dar todas las oportunidades, pero primeramente ya lo dijimos, si el que ofende está dispuesto a cambiar, porque no puede ser una, para salvar un matrimonio tiene que haber dos. No puede ser nada más la esposa la que quiere, ¿verdad? Leer libros y venga acá esta hermana y usted de la consejería, pero la persona que ofendió la ofensa no quiere dar los pasos. Entonces, es un proceso diferente para cada familia, pero para eso hay consejería bíblica, pero es muy importante que se dé el perdón si queremos ir al cielo, porque el Padre nuestro dice, perdonemos a los que nos ofenden, así como nuestro Padre nos perdona a nosotros. Entonces, es un trabajo no imposible y Dios lo puede hacer en nuestras vidas de que perdonemos, hermanitas. El perdón significa que tú liberas a la persona de tu juicio y lo dejas en las manos de Dios porque tú sabes que Dios es justicia. Dios ve hasta los pensamientos antes de que uno hable, ya Él lo sabe. Entonces tienes que dejar esa carga que tú cargas, de ese dolor, tienes que entregárselo al Señor y tú limpiar tu alma y volver a ver a esa persona como el padre de tus hijos, ya sea que vuelves y le das la oportunidad porque él te está mostrando fruto de arrepentimiento, o ya sea que tú dices, no, él no quiso dar ninguno de estos pasos que la hermana está hablando, y pues, ¿qué nos queda, verdad? Quedarnos solas, ¿verdad? Para dedicarnos más a Dios, ¿verdad? Y en el futuro, si es que aparece otra persona, ¿verdad? Hacer las cosas bien como Dios manda. Pero cada proceso es diferente. Y lo más importante, el arrepentimiento tiene que ser no de palabras, sino de acciones. Aquí vamos a ver también, hermanas, a veces hay parejas que yo atiendo y me dicen, ay, hermana, yo estoy en una gran, fuerte situación. ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, yo perdoné el adulterio, hermana, pero mire que no puedo olvidar, estoy enferma, estoy esto, lo otro. Y es porque no entendieron que, o sea, tú puedes perdonar a la persona, pero no estabas obligada de inmediato a irte a la cama con una persona, ¿verdad? Que es tu esposo, o sea, es un proceso. Entonces, el perdón, si tu pareja se arrepiente y decides volver con él, debes entender que haces una promesa ante Dios, no ante él, sino ante Dios primero, de no permanecer pensando en tu pecado. Te diste tiempo para sanar, no que vas con tu pareja ahora a pelear porque tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. No, eso no es el plan de Dios. Segundo, no traeré a colación o en una conversación tu pecado ni lo usaré en contra tuya. O sea que no llevas cuenta de ese pecado. Te has tomado tu tiempo para sanar y si te reúnes con tu esposo es para salir afuera. y Estas dejar. dos cosas sacudían. Pero ya sabes que aquí ya va a ser las plantas. Parece que algún micrófono se abrió, por favor, si lo cierra, mi amor, gracias. Entonces, primero, no permaneceré pensando en ese pecado.
No voy a estar trayendo ese pecado o diciendo, no, es que tú me hiciste eso. A mí no se me ha olvidado eso. Entonces no hay sanación, más bien van a haber peleas y fricciones. Punto 3, no hablaré con otras personas acerca de ese pecado. Me tomé mi tiempo para sanar y le hago esa promesa a Dios de que ya yo sané esa parte de mi vida y vuelvo a ver a mi esposo con ojos buenos, con ojos de estar juntos y construir algo. Punto 4, no permitiré que el pecado se interponga entre nosotros o afecte nuestra relación. O sea que muchas veces se precipita la persona que tienen que volver, ya sea que la orientación no se está dando bien o ya sea que la persona está llena de emociones fuertes y rápidamente retoma eso, no se sanó y entonces se hacen más daño. Entonces a veces vienen y dicen, no, ya yo quiero mi libertad, pero tú dijiste ante la iglesia que lo ibas a perdonar. Ahora tienes que esperar que haya otra infidelidad porque te comprometiste ante Dios, ante la iglesia, de que sí ibas a perdonar. O sea que son conceptos que llevan mucho tiempo, mucho estudio bíblico, mucha oración, mucho ayuno para hacer las cosas bien. Ok. Lo que ya dije, las acciones de todas nosotras, hermanas, valen más que 1000 palabras. Las personas no somos lo que decimos, ¿verdad? Ay, yo soy esto, mira que yo sí amo a Dios, mira que yo sí soy dedicada a Dios, mira que yo hago esto y lo otro. No, ustedes tienen que ver quién es Dalis, su vida, sus acciones, su trabajo, sus hijos. Esas cosas demuestran quiénes somos nosotras, hermanita. Lo mismo, hay que darse tiempo para ver las acciones del esposo, confiar en Dios, depositarlo a él. Si él cometió el adulterio y él te ama, él va a hacer todo lo posible por reconstruir ese hogar y hacerlo hasta mejor, hermanas, pero tiene que haber paciencia y tiene que haber que las personas quizás te digan, mira, dale la oportunidad a tu esposo porque él es otra persona. Él viene a la iglesia, participa, sirve, está ya encaminado en las cosas de Dios. No somos nosotras las que tenemos que hacer ese cambio. A veces tiene que ser, como ya dijimos, la iniciativa viene del que cometió el error, ¿verdad? El pecado. Ahora bien, el paso 7, ¿verdad? Para la sanación, ya lo dijimos, es un proceso, curarnos de esta infidelidad. Es difícil vivir una vida de perdón, hermanas, aprender a confiar en el esposo, luchar contra los recuerdos constantes de la infidelidad, que si trajo a la pareja a tu casa, imagínate cómo olvidar eso, andas con pánico, tienes que tener tiempo para sanarte. Si hubieron mentiras, confías en tu pareja para ya volver y darle la oportunidad. Todo eso lleva tiempo. ¿Y qué debemos de hacer en ese tiempo? Orar, pedirle a Dios que guarde nuestra mente de esos recuerdos de pecados pasados. Si perdonamos, dice Dios que Él tira los pecados al fondo del mar y nunca va a bucear y sacarlos. Asimismo, nosotras, si vamos a perdonar, podemos pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de nunca bucear esos pecados y traerlos al matrimonio. No. Segundo, repite las promesas de la Biblia. Memoriza esas promesas, de algunas de las dijimos, ¿verdad? De que si me faltara, aún si me faltara madre y padre, Dios no me abandonará. Recuerda la obra de Cristo en la cruz para pagar y quitar todos nuestros pecados. Esto también va para la persona que hizo el adulterio, porque él también quizás tiene esas luchas y quiere cambiar de luchar con los recuerdos de las cosas malas que hizo. Si él también tiene que memorizar promesas de la Biblia para salir adelante. Punto 3, renueva delante de Dios tu promesa de perdón. Si muestras falta de perdón hacia tu pareja que has perdonado, debes arrepentirte, buscar que te perdone y reafirmar tú también, yo te perdono y decidí que sí vamos a reconstruir este matrimonio. Punto 4, mantente ocupado sirviendo al Señor en la iglesia con los dones que Dios nos ha dado a todas para servirle en la iglesia. Aún ir a barrer la iglesia, limpiar la iglesia, es necesario. Ir a cortar la hierba, poner unas florecitas allá en la iglesia, todo eso es para la gloria y la honra de Dios. Y principalmente evangelizar. Ahora bien, en los tiempos que vivimos hoy en día, hermanas, tenemos que ser conscientes del que comete la ofensa voluntariamente debe hacerse una serie de exámenes médicos, porque hoy en día existe el SIDA, que puede matar, puede traer la muerte a tu pareja. No es justo que si tú vas a perdonar, pues que la Biblia dice que hay que perdonar así, pero ya explicamos que es un proceso,
que tiene el hombre que tener una iniciativa, que él tiene que desear incorporar una persona en Cristo para él rendirle cuentas a esa persona y para que esa persona también sea como una mediadora para que haya otra vez esa reconstrucción de la confianza. Pero muy importante hoy en día que si hay infidelidad, primero el que comete ese pecado se haga exámenes médicos del SIDA, del herpes, de enfermedades incurables, porque no es justo que una esposa reciba un papiloma humano. No es justo que una esposa muera y pensando equivocadamente es que la Biblia dice que hay que perdonar, pero no entendió toda esta clase que estamos dando, ¿verdad? Entonces también hay que sopesar, hermanas, a veces del adulterio hay hijos de esa relación. ¿Y cómo vas a hacer? Yo tengo parejas que pasa eso y ellos me dicen, ¿cómo hacer? Porque el hombre siempre está todos los fines de semana de allá, se queda hasta dormir allá. No, es que yo estaba viendo el bebé o el otro hijo que tengo allá. Entonces, ¿cómo va a haber un cambio? ¿Cómo va a haber una confianza en situaciones como esa? Es un proceso, ¿verdad? Ahora bien, aquí esto para cerrar, hermanas, miren esta gráfica. Aquí a esta mano, ¿verdad? Aquí con mi mouse, aquí voy a poner, ¿verdad? Aquí hay una dama un poquito mal vestida. Yo quería como poner otra figurita y que no estuviera tan con esa ropa provocativa, pero esa es como la amante. Eso es lo que quieren decir en esto, dice. ¿Qué sucede si la separación es por causa de fornicación? Mateo 19:9, que yo sé que la vez pasada yo di una clase algo similar y una hermana me dijo que ya nunca entendió esto, que primera vez que oía que yo explicaba esto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la pareja casada, A y B, el hombre se fue con la amante que está acá de esta mano izquierda en mi pantalla. Entonces, ¿qué dice aquí? Él comete el adulterio con C, que es la amante. Estoy leyendo aquí, ¿verdad? Pongo el mouse aquí para que lo miren. Dice, si quiere salvarse, salvar su alma, ¿verdad? Tiene que dejar, perdón. Okay. Gracias, hay que alguien puso el rosadito ahí. Ahora se está moviendo todo. Ok, entonces aquí estamos viendo, si quiere salvarse, tiene que dejar a esa amante por su alma primeramente, por su salvación, ¿verdad? Y no porque la esposa le está peleando, llorando, no. Y tiene que quedarse solo, reconstruir su vida, dar fruto de arrepentimiento, activarse en la iglesia para decirle, esposa mía, yo voy a darte un matrimonio mejor del que te di. Ya yo soy un hombre en Cristo Jesús, yo no voy a manchar el matrimonio jamás. Entonces acá la pareja, ¿verdad? Si acá de este lado es la que fue ofendida o el que fue ofendido, puede reconciliarse con su pareja, con su esposo y seguir su matrimonio después que pasen ese proceso de sanación y que hayan frutos de arrepentimiento. Gracias, mi amor, que está poniéndome ahí el rosadito. El punto B dice ahí, puede repudiar y casarse con otra persona y no peca, hermanas. No hay pecado si uno es víctima de un adulterio. En mi caso, por ejemplo, yo perdoné varias veces al papá de mis hijos y llegó el punto que algunas personas decían que yo era tonta. Y no, toda persona tiene una estructura de personalidad diferente. En el caso mío, yo lo hice para glorificar a Dios y porque yo quería descansar totalmente con el Señor, de que no hubiera duda alguna que cuando yo vaya a la presencia de Dios, yo di oportunidades a mi matrimonio, perdoné. Y hoy en día puedo decir, para la gloria de Dios, que he perdonado al padre de mis hijos y que siempre he tratado de que mis hijos vean en él un hombre que los ama, un padre. Porque también eso es muy importante y podría ser otra clase, ¿verdad? Para ver cómo a incorporar a los hijos cuando hay estas fracturas, cómo sanarlos. Nosotras tenemos que sanarnos para sanar a nuestros hijos, hermana. Entonces el C, ahí si me ponen lo rosadito, puede quedarse sola. O sea, la persona que es la víctima puede reconciliarse después del proceso, después que ve los frutos de arrepentimiento, o puede decir, mira, te perdoné, pero ya no hay confianza. No voy a estar en fricción contigo, te he perdonado, pero ya yo no siento que esa cama, esa intimidad es para ti y para mí, más bien nos vamos a hacer daño. Entonces, perdonas, pero ya no eres la pareja de esa persona. Puedes volverte a casar en el futuro, no estás pecando porque fuiste la víctima de un adulterio, o puedes quedarte sola si es tu decisión. Aquí al final dice en la A que el culpable solo tiene una opción, quedarse solo si no se reconcilia con su esposa, o esa es la única opción. O sea,
quedarse solo, ya, porque si su esposa pues dice, no, mira, yo te perdoné, gracias, ahí por ahí lo ponen en azul para que lo leamos. O sea, si el culpable no logra que su esposa lo perdone, él tiene que quedarse solo. Él no puede ir a buscar, aunque él busque una virgen de jovencita, bien bonita y diga, no, yo acá me caso, borrón y cuenta nueva. No, la palabra dice que el que comete el pecado de adulterio no se puede casar. Y eso fue una de mis grandes motivaciones también para haber dado gloria a Dios, el perdón al papá de mis hijos muchas veces, porque es doloroso, ¿verdad? Que una persona se pueda quedar sola por el resto de su vida por haber cometido ese error. Y si se dan las cosas bien, hermanas, si se da el tiempo y la buena consejería y esa persona quiere cambiar, te lo digo, hermana, que yo sé que puede haber ese cambio de ese esposo que cometió el adulterio o esa esposa y hacer las bases mejores y sacar el matrimonio adelante. Sí hay esperanza para el matrimonio, hermanas. Entonces, ahí dice la pregunta, ¿te duele? Duele mucho pasar por algo similar. Es una de las experiencias más traumáticas que puede haber cuando uno es una carne, un espíritu. Es como que este dedo, yo lo piense cortar, hermanitas. ¿Cómo ustedes van a ver sangrar? Eso duele porque era una carne, un espíritu. Uno tiene hijos y uno jamás sueña con verse como una persona que tenga que decir, no, te perdono, pero no quiero, no puedo tener esa base que había para un matrimonio. Sí duele, hermanas. Hay mucho dolor en esta situación. Sin embargo, Dios está trabajando en nosotras a través del dolor. Miren esa ilustración. Él es el alfarero, nosotras somos el barro. Él está creando en nosotras algo mejor, una mejor persona. Como dice Jeremías 29:11, sus planes no son de hacernos daño, sino de prosperarnos, de darnos un futuro. Lo mejor viene para las personas que permanecen en Cristo y dejamos que ese moldeamiento pase. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 18, versículos 3 al 6. Entonces descendí a casa del alfarero y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Imagínense, a veces uno siente que la vida se dañó, ¿verdad? En un problema que nos pasa. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció. ¿No tendrá el derecho de hacerlo? Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Está creando en nosotros algo mejor para entrar a la vida eterna. ¿No tiene el derecho el Señor de romper nuestras vidas y hacer algo mejor de ellas? Porque dice ahí, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotras en mis manos, casa de Israel. Así somos nosotras, hermanas. Van a pasar por experiencias traumáticas porque este mundo no es nuestro hogar, porque aquí no venimos a ser felices, pero Dios tiene la capacidad de que aunque el pecado haya llegado a destruir muchas cosas, todavía nuestra alma puede ser transformada para servirle mejor en la iglesia, ¿verdad? Conclusión, la infidelidad se recupera solo con Dios, hermanas. Así que entreguémonos totalmente a Dios para que Él haga de nosotras una mejor vasija. Punto 2, se recupera la infidelidad permaneciendo en la iglesia. No hay excusas para salir, hermanas. Tenemos que ir a buscar esas parejas que se fueron por infidelidades porque no encontraron ayuda. Pidamos perdón a Dios si no nos hemos capacitado en esta área. Estudiemos este material, ayudemos a estas personas porque ellos tienen que permanecer en la iglesia y ojalá la voluntad de ellos sea también volver a la iglesia. Punto 3, se recupera la infidelidad con tiempo. Es un proceso. Con paciencia, no que eso pasó la semana pasada y ya yo estoy otra vez con mi esposo peleando, sacándole la cara a esto, pensando que también yo me voy a buscar otra pareja, porque dice el refrán, clavo saca otro clavo, y quizás él no me valoraba, pero yo me busco una pareja también para hacerle a él un poquito del daño que él me hizo. Ahí va a haber muchas cosas del demonio, por eso que tiene que estar la palabra allí para sacar todo eso y que venga la sanación. Se recupera la infidelidad con total entrega y servicio en los ministerios bíblicos en la iglesia local. Hay que activarnos en la iglesia. La sanación, hermanitas,
no está en ningún psicólogo, oigan bien, ningún psiquiatra, ninguna pastillita para la depresión, ninguna pastillita para la ansiedad, ninguna pastillita para el insomnio, es que no duermo desde que pasó ese problema. Falta Dios en nuestras vidas. La solución no está ir con el abogado más costoso, irme a la corte, a pelear los hijos, a meter un divorcio rápidamente. La solución no está en nada de eso. Y gloria a Dios que ustedes saben que yo soy psicóloga y se los puedo decir. Los psicólogos somos, en mi caso, que yo me considero una psicóloga cristiana que usa principios bíblicos, estamos para asistir, para ser un instrumento de sanación, pero no somos la respuesta. La respuesta es Cristo Jesús. La respuesta es entregarnos a Dios totalmente y estar en la palabra. En algunas ocasiones, si es necesario, delegar lo legal a las cortes. Ya viene pensión alimenticia. Ahí los hermanos no van a estar haciendo que cuánto dinero, no. Esa parte ya le corresponde a la ley. La custodia de los niños, las visitaciones después del divorcio, todo eso le compete, es parte de las autoridades locales. Si ya hay violencia doméstica, no llames al predicador, por favor, no llames a la esposa del predicador, porque no tiene, ni yo tengo la capacidad de restringir a alguien que está violento. Y siempre digo en mis pláticas, ¿verdad? El ejemplo del predicador de mi congregación local, donde la gloria sea para Dios, que lo llamaron ese domingo, que había esta pareja en unión libre, y ella llamó al predicador, y bueno, gracias a Dios que él no, en ese momento no tenía el teléfono, no fue allá a ver qué era lo que quería la hermana, pero ella sí llamó a una persona embarazada, a su amiga, y en la escena estaba ella con su pareja y su hijo, y este hombre le disparó a ella, le disparó a su hijo, que no creo que era el hijastro de él, y el hombre, cuando llegó la amiga embarazada, también le dio un disparo, mató a esa dama embarazada, ¿y qué hizo él? Se mató él mismo. Entonces, aprendamos que cuando es algo de la ley, no llames a una hermana, a un hermano, un predicador, porque ellos no están capacitados, ellos no tienen una capacitación, un entrenamiento para ir a hacer defensa personal, eso le compete a la policía. Se necesita nuestra ayuda y amor cristiano en la iglesia. Dice la palabra de Dios que cuando juzguemos algo, lo hagamos con juicio justo, ¿verdad? Y que miremos que no, porque podemos caer nosotras también, dice, ¿verdad? Cuando estés juzgando una situación, contempla a ti misma. ¿Cómo te gustaría ser tratada si tú fueras la persona que está experimentando el dolor que tu hermana o tu hermano en Cristo está viviendo a través de una infidelidad? Entonces, ¿qué hace falta? Mi ayuda, mi amor cristiano, mi empatía, tratar de ponerme en los zapatos de esa persona. No necesitamos en la iglesia dureza, condenación. Sabemos que el padre de las mentiras es Satanás y que él también le gusta condenar. Sabemos que el Dios que seguimos es un Dios de esperanza, un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas oportunidades, porque dice la palabra que el hombre sabio se cae 7 veces, pero se levanta. Gloria a Dios. Dios creó el matrimonio como algo precioso, hermana. La palabra dice que si 2, ¿verdad? Están, se cae uno, el otro lo levanta. Si hace frío, el otro le da calor. Cordón de 3 no se puede romper fácilmente. ¿Quién es el 3? Dios, porque cuando he dado la clase de matrimonio, ¿verdad? Se recuerdan que pongo lo del triángulo. Aquí está el esposo, aquí está la esposa y Dios está en el centro. O sea, el matrimonio es precioso. Tener alguien con quien evangelizar, tener un esposo que te corrige con la Biblia. Eso es precioso, hermana. Pero a veces se dan estas situaciones, pero aún así hay esperanza, porque Dios es un redentor que está dispuesto con los brazos abiertos para ayudarnos a hacer el cambio que es necesario en el matrimonio. Y como lo digo siempre, si un hombre o una mujer que comete eso quiere cambiar, nadie lo detiene. Tiene el Espíritu Santo que recibió en el bautismo, tiene la palabra de Dios, va a poner en servicio sus dones de la iglesia, va a salir adelante. Y esa esposa o esposo quizás le da el perdón porque ve los frutos de arrepentimiento. Así que, hermanas, el tema era que hay esperanza para un matrimonio. Fue un placer, hermanas, compartir este tema. Vuelvo y repito, creo que este material que pude poner así como lo ven, es muy importante que lo tengamos en la iglesia, que se lo hagan llegar al predicador, a la esposa del predicador, que ustedes también, porque yo sé que algunas que están aquí son excelentes consejeras y a ustedes van a venir situaciones de este tipo para que ustedes ayuden a las personas a entender el proceso de sanación después de una infidelidad. Ha sido un placer estar aquí con ustedes, hermanas, y me gozo mucho con los comentarios que van a hacer después
y también con las preguntas que podamos aquí seguir compartiendo la palabra de Dios. Que tengan un bello día, hermanas, y las amo en el amor del Señor. Gracias. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Gracias, hermana, por todo este material que has compartido. Sigamos con el programa entonces y luego vamos a la área de preguntas y respuestas. Vamos a orar para terminar esta parte, por favor. Hermana María de la Luz, ¿está con nosotros? ¿Se puede ir en oración? Sí, claro que sí, hermana, aquí estoy. Pues damos gracias a Dios por esta clase, la verdad ha sido de mucha exhortación. Y bueno, pues hermanas, las invito a que inclinemos nuestro rostro en señal de respeto hacia nuestro Padre. Vamos a dar gracias. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor, un grupo de hermanas, para darte gracias, Señor, por esta clase que nos ha dado nuestra hermana Dalis. Sabemos que tú la has utilizado grandemente, Padre, y pues es una clase que pues nos sirve de mucho a todas, Señor, en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tomar el control de estos medios que tú nos has dispuesto, Padre, para seguir aprendiendo de ti, para tener comunión como hermanas, Padre. Y pues, sin duda, de verdad ha sido un alimento, pues muy provechoso, Señor. Tu palabra siempre lo es. Y pues te damos gracias, Padre. Gracias por todas las hermanas que pudieron estar presentes. Que esto que hemos aprendido el día de hoy, pues quede en nuestra mente, en nuestro corazón, para que de la misma forma, Padre, nosotros podamos ser de ayuda a quien lo necesite en nuestra iglesia, o no solamente ahí, Padre, sabemos que en el mundo, pues hay muchas mujeres que están sufriendo este tipo de situación. Y pues nosotras, Señor, nosotras podemos ser esa palabra fresca, esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo para estas mujeres, Señor. Sabemos que no solamente las mujeres pueden ser engañadas, Señor, sino también los varones. Permítenos que pues podamos siempre ser de ayuda, Señor, para honrarte y glorificarte. Nuestro único objetivo, Padre, es exaltar tu nombre, dar a conocer tu palabra, porque tu palabra pues es fiel, Señor, es verdadera. Es una palabra que siempre, Señor, edificará nuestras vidas en cualquier área. Gracias, bendito Padre, por todo lo que tú nos has dado hasta esta hora del día. Gracias porque día con día tú nos das y nos llenas de bendición, Señor. Gracias, Padre. Y todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Hermanita Raquel Centino. Dios le bendiga, hermana. Vamos a cantar el himno que lleva por nombre Dios cuida de mí. Cantemos. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección,
yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Amén, hermano. Amén, amén, amén.